Costa Rica vuelve a ser el país de todos, un país con propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que están presentes acá en el auditorio de Casa Presidencial, a los jerarcas, a los medios de comunicación y también a los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. El agradecimiento para todos este 30 de noviembre. Iniciamos con la bienvenida al presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles, quien nos dará algunos anuncios previos y también acuerdos tomados durante este Consejo de Gobierno. Presidente. Muy buenas tardes, compatriotas. Mucho gusto verlos a través de este medio. Un agradecimiento a los colegas de la prensa que me ayudan a comunicarme con ustedes. Quiero empezar por darle la bienvenida a la nueva directora de Comunicación e Información de Casa Presidencial, la periodista Laura Brenes Fernández. Ella tomó este desafío hace poco y de una vez aprovecho para decir que no habrá en esta administración ministro o ministra de comunicación, como ha sido la tradición ya por muchas administraciones. Ese ministerio no existe, no tiene en el sentido de tener una ley orgánica, ha sido siempre un ministerio sin cartera y he decidido que con la capacidad de doña Laura es suficiente tener una directora de comunicación. Bienvenida, doña Laura. Gracias, bienvenida a bordo. Muchas gracias por aceptar el desafío. Obviamente, un tema que no puedo dejar pasar, y tal como dije en la cadena de prensa de este domingo pasado, ayer se aprobó en segundo debate la ley que permite al Ministerio de Hacienda emitir deuda en dólares en mercados internacionales, los famosos eurobonos, que no tienen que ser en euros, van a ser en dólares. Esto es un hecho histórico, 2 veces consecutivas. Todas y todos los diputados presentes en el plenario votaron de manera unánime a favor de este proyecto de ley que pronto firmaremos en Ley de la República. Vean la importancia de esto. Por 13 años, Costa Rica no ha amortizado un colón del principal de la deuda. Al revés, se ha estado endeudando, aumentando el saldo y pagando intereses. Este año vamos a pagar 2.3% del Producto Interno Bruto al principal. Y aún así tenemos que pagar vencimientos de 4.500 millones de dólares por año, más o menos en lo que queda de esta administración. Entonces, este es un paso fabuloso. Le estamos dando vuelta ya a ese problema y un agradecimiento de nuevo a los y las diputadas y al equipo de gobierno que lograron este acuerdo tan beneficioso para el país. Entonces, ahora tengo 4 anuncios muy importantes para el país, así es que, doña Laura. Invitamos a pasar al frente a don Víctor Carvajal Porras, ministro de Agricultura y Ganadería, y a don Heiner Méndez Barrientos, presidente ejecutivo de Incopesca, para iniciar con este primer importante anuncio posterior a este Consejo de Gobierno. Ahora sí, veremos un video de los avances sobre la reforma al reglamento de asignación de cuotas del atún. Con la firma del reglamento de asignación de la cuota de atún, el país podrá garantizar el abastecimiento de la industria existente de atún y con esto proteger las zonas costeras de nuestro país, propiciar la llegada de nuevas industrias que generen más empleos en nuestras zonas costeras, aprovechar el recurso atunero que le corresponde al país por ser parte de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, CIAT,
generar ingresos frescos que puedan ser invertidos en proyectos de investigación, mejorar los servicios a la población pesquera del país, entre otros. Además, establecer las bases de la creación de una flota nacional atunera, trabajando, decidiendo, mejorando. El presidente de la República nos ampliará sobre este tema y también los jerarcas. Bueno, mucho hemos hablado de las riquezas que nos dio Dios en nuestros mares. El 26 de octubre pasado llevamos a consulta pública, ustedes se acuerdan del anuncio, la reforma al reglamento de la asignación de cuota del atún, en donde trabajó el ministro de Agricultura y el presidente ejecutivo de Incopesca arduamente. Lo sacaron muy rápido. ¿Qué es lo importante de esto? Primero, tenemos años de dejar que la parte, las 9.300 toneladas métricas que nos corresponde del atún tropical más allá de nuestro mar territorial, la pesquen otros sin venderla a nosotros. Eso pasó por años. Regalamos, oigan eso, 9.300 toneladas métricas, metros cúbicos, perdón, de atún. Y eso es en capacidad de acarreo. Es decir, si un barco va, pesca, llena, entrega, vuelve a salir, pesca, llena y vuelve a salir cuantas veces le dé en el año. Estamos hablando de miles de millones de colones. ¿Lo dejamos de vender? Pregúntenle a quien tomaron esa decisión por qué. La otra cosa que vamos a hacer es que antes de que lo dejaran de vender los gobiernos anteriores, el precio se fijaba en una reunión en una oficina, ¿verdad? Así era. Ministro de Agricultura y un armador de barcos, un dueño, ¿de cuánto quiere pagar? Y así. Y otro armador otro día, etcétera. No. Este decreto le va a asignar esa cuota que le pertenece a los costarricenses al que pague el mayor precio en un proceso de subasta transparente y, sin embargo, tenemos la opción de asignar cuota a quien venga a abrir plantas empacadoras de atún a Costa Rica en el futuro a generar empleos, especialmente en Guanacaste y Punta Arenas. Esto es una excelente noticia. Miles de millones de colones que vamos a recibir para efectivamente invertir en nuestras provincias costeras del Pacífico. Ministro, a mí me gustaría que usted le explicara a la gente los plazos y cuál va a ser el proceso de selección de una manera concreta y clara, por favor. Sí, señor. El paso que sigue ahora es que el Incopesca le remita un estudio de mercado para que el Ministerio de Agricultura y Ganadería defina cuántos son los metros cúbicos de atún que van a ser asignados a la industria nacional, que van, bueno, de armadores que entreguen el atún a la industria nacional para proteger los empleos, cuánto podría estar asignado a inversiones futuras para nuevas industrias y cuánto sería el remanente que estaría subastándose. Ese estudio estaría para el 14 de diciembre. Esperamos el 15 de diciembre estar haciendo la publicación de las fechas para la recepción de las ofertas de cada uno de estos armadores para estar asignando ya lo respectivo a la cuota de atún el 31 de enero del próximo año. Y eso se paga de contado, ¿ah? Sí, señor. El que la quiere la paga de contado, platita en mano, vaya pesque su atún con la cuota costarricense. Es un proceso absolutamente transparente y bueno, Punta Arenas y Guanacaste, ahí les van a llegar unos miles de millones de colones que andaban nadando en mares internacionales y que pescaban otros. Muchas gracias, señor ministro, gracias. Señor presidente ejecutivo, los felicito y vamos para adelante. Muchas gracias, señor presidente. Mucho gusto. Muchas gracias. Le voy a pedir a don Víctor si se me queda por acá para el segundo anuncio, por favor, para que no vuelva. Vamos a llamar... por cierto, perdón, doña Laura. Sí. El decreto, la reforma al reglamento ya está firmada y lista. Lo que no quisimos fue gastar tiempo haciendo como antes la ceremonia de la firma, pero ya la firmamos allá en mi oficina hace un rato. Para agilizar los procesos. Entonces es un hecho consumado, diríamos. Gracias.
Le damos la bienvenida al ministro de Agricultura, don Víctor Carvajal. Llamamos también al ministro de Hacienda, don Nogui Acosta, al ministro de Seguridad Pública, don Jorge Torres Carrillo, y al gerente general de RACSA, don Mauricio Barrantes Quesada. Bienvenidos a todos. Veremos un video sobre la implementación de los escáneres en nuestro país. Con una inversión superior a 35 millones de dólares, 7 unidades fijas y 2 unidades móviles para un total de 9 a nivel nacional, administrados por RACSA, tecnología de última generación, ubicados en todos los puntos fronterizos del país. Esta herramienta tendrá un impacto directo e inmediato en actividades ilícitas como narcotráfico, contrabando, entre otras. Costa Rica recupera su soberanía contra el narcotráfico con la incorporación de escáneres, trabajando, decidiendo, mejorando. El presidente de la República y los jerarcas nos amplían sobre este anuncio. Perdón, 2007. De veras que mi corazón siente regocijo hoy. Aleluya, gracias a Dios. Se acabó el no se puede, se acabó el patear el tarro y la cruzada que yo empecé a mi regreso a Costa Rica como ministro de Hacienda ya va a ser una realidad. Traté como ministro de Hacienda 28 millones de dólares de Hacienda Digital para comprar escáneres dentro del proyecto de más de 150 millones de dólares. A mí me echaron del gobierno pasado el 28 de mayo del 2020. En junio o julio habían sacado los escáneres de la lista de adquisiciones de ese proyecto. Desde entonces ha sido una lucha constante para ver cómo recuperamos nuestra soberanía contra el narcotráfico y las influencias nefastas de esa actividad en el país. Y hemos estado calladitos, trabajando. Calladitos, aunque muchos gritan, es que usted, queremos poner los escáneres. Aquí está la respuesta. RACSA está entrando en un convenio con las compañías multinacionales que tienen los escáneres de punta, con las especificaciones técnicas que nos contribuyó el gobierno americano, y en el primer semestre de 2023, gracias al esfuerzo de RACSA, del Ministerio de Hacienda, del ministro de Agricultura, que tomó una posición de liderazgo al respecto, del Ministerio de Seguridad, ya vamos a tener todos los escáneres a partir del primer semestre de 2023 funcionando. 2 en Moín, escáneres nuevos, tecnología de punta, una inversión enorme. Y ya estamos. Y por eso lo estoy anunciando. De hecho, hoy, más arriba, junto con los ministros correspondientes, firmamos el decreto de declaratoria de interés público del sistema de inspección no intrusiva. ¿Qué estamos diciendo? Ya dije, primer semestre del 23. No me digan el 30 de junio, va a haber 2 escáneres en Moín, pero estos son escáneres de verdad. Escanean a 360 grados todos los vehículos. La cabina del chofer, el contenedor y 100% de lo que entra al puerto de Caldera y de Moín va a pasar por esos escáneres. Vamos a poner otro en Jabdeba, uno en Paso Canoas, otro en Peñas Blancas. 24 horas de funcionamiento. Y vamos a tener 2 escáneres móviles en los puestos fronterizos de Zigzaola y las tablillas en los chiles. Dije, 100% de lo que entra, 150 contenedores por hora, van a ser escaneados absolutamente. El contenedor va a entrar a un patio aséptico. Cada contenedor va a tener un sello de movimiento, un sello
que va a dar una alarma si se mueve o se trata de abrir el contenedor. Además, vamos a ejercer la potestad de imperio del Estado para vigilar ese patio aséptico con la Fuerza Pública de Costa Rica, ya no con guardas privados de seguridad de APM, con rotación semanal de los efectivos, cámaras de televisión que ni Joe Biden tiene tanta cobertura que esos escáneres, drones, buses y patrullas. Ahí no va a entrar nada ni va a salir nada sin que se sepa y sin control. No solo eso, le vamos a bajar $12 al precio del exportador por cada contenedor escaneado. Nosotros, esto no se trata de un tema aduanero nada más, se trata de impactar fuertemente la droga, la salida de la droga hacia otros destinos y evitar el contrabando, porque también vamos a escanear lo que entra. Pero el impacto del narcotráfico y la ilegalidad en este país es de dimensiones desproporcionadas. Desde que entré al gobierno estamos trabajando en esto. No es fácil. Las especificaciones técnicas de este aparato y los temas de seguridad son muy serios. Por ejemplo, estamos trayendo escáneres que aunque la persona que esté vigilando la pantalla se haga el tonto o se duerma, si viene cocaína en uno de esos contenedores va a haber alarmas brincando en muchos lugares. Sé que va a ser un desafío de seguridad pública porque son miles de millones de dólares al año los que pasan, pero Costa Rica no debe mantener la deshonrosa posición de seguir siendo el primer exportador de cocaína del mundo. Y gracias a Dios, con la ayuda de los funcionarios públicos correspondientes, ya tenemos la luz al final de este túnel tan oscuro que hemos vivido por años. Desde el año 2007, Costa Rica tenía la obligación legal de poner esos escáneres. Yo no tengo nada más que decir, el decreto está firmado, el plan está aprobado, hay elementos de seguridad nacional que son secretos de Estado y le va a tocar duro al ministro de Seguridad Pública porque esos patios, una vez que entró un contenedor a ese patio, van a estar vigilados como un halcón vigila a sus polluelos. No sé si alguno de ustedes quisiera añadir algo, porque los felicito. Han trabajado a hueso partido. En particular me encantó la flexibilidad de Raxa, de poder contactar a los 7 productores de escáneres más importantes en el mundo. Y además, como les dije, estos no son términos de referencia que alguien puso ahí en una servilleta de papel. Esto fue una colaboración del gobierno de los Estados Unidos de América, la especificación técnica. Ministro, dele. Sí, señor presidente. La verdad ha sido un trabajo muy duro de parte de todas las instituciones involucradas, analizando las propuestas, los diferentes escenarios, y tenemos algunos aspectos importantes como las concesiones en puertos que también ameritaron el estudio necesario y suficiente para llegar a la conclusión de que el gobierno necesitaba ejercer el control correcto de los ingresos y salidas y tomar esa potestad de imperio que usted decía anteriormente para asegurarse que del puerto de Costa Rica no salga droga. Y ese mecanismo es mediante el escaneo completo del 100% de los contenedores que van a ser destinados a la exportación y también del escaneo de las importaciones. Complementando que en la medida en que se terminen la infraestructura PIF del proyecto del PIF en Paso Canoas y Peñas Blancas, ya se estarán instalando también los escáneres en estos puntos, ya con toda la infraestructura necesaria para poder operar. Y es un esfuerzo muy importante para dejar clara la posición del gobierno en este tema tan complicado. Y estén vigilantes, costarricenses, y los miembros de la prensa que así lo quieran, porque yo estoy seguro que después de este anuncio
muchos van a querer meter el palo en la rueda de la carreta, pero no nos vamos a dejar ni amedrentar ni a que nos embarriaran en la cancha. Los felicito, de veras. Un trabajo excelente. Muchas gracias a los ministros, al presidente. Don Nogui, le voy a pedir si usted se queda por acá para el tercer anuncio, por favor. Sí, presidente. Perdón, ¿podría repetir los lugares donde están? ¿Cuántos son? Es que no sé si algunos 12 movidos. Va a haber, pero son escáneres de alta capacidad. El camión no para. Ahí va manejando la persona. Como yo decía antes, no sé si usted se acuerda que en Singapur escaneaban 38 millones de contenedores al año sin que pararan los camiones. Así va a ser. Y además escanean la cabina. Ahora no, ahora bajan el contenedor, lo suben, le llevan a un patio que entra todo el mundo como Pedro por su casa, no hay cámaras, no hay luces. O sea, el sistema estaba diseñado para que no. Ahora el sistema está diseñado para que sí, pase lo correcto. Entonces, son 150 escáneres, contenedores por hora, 24 horas al día, 2 en Moín, 2 en Caldera, 1 en Jabdeva, 1 en Paso Canoas, 1 en Peñas Blancas. Además, vamos a tener 2 escáneres móviles para cubrir los puestos fronterizos de Zigzaola y de Las Tablillas. Y esa parte, usted entiende por qué ahí no hace falta, porque el negocio de los narcotraficantes es traer la cocaína a Costa Rica, cosa que no podemos evitar logísticamente, porque no tenemos armada, no tenemos barcos de guerra, no tenemos aviones de guerra, no tenemos radares, es una costa larguísima, pero el negocio de ellos no es traer la cocaína a Costa Rica. El negocio es montarla en un contenedor y desembarcarla exitosamente en algunos de los puertos europeos, Amberes, Rotterdam o en Baltimore en los Estados Unidos, en el que sea. Ahí es donde está el valor agregado. Si no la van a poder sacar por contenedor, no van a tener por qué traerla a Costa Rica. Y lo que queremos es incomodarlos, que se vayan a otra parte. Muchas gracias. Para el tercer anuncio, llamamos también a la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros, doña Mónica Araya Esquivel, en compañía también del ministro de Hacienda, don Nogui Acosta Jaime. Vamos a ver el siguiente video relacionado a la decisión con respecto al monto del marchamo 2023. En el constante compromiso del Gobierno de la República por mejorar el costo de vida para todos los costarricenses, hoy anunciamos con enorme motivación una rebaja en el cobro del marchamo. La revisión de la fórmula del índice de precios al consumidor, IPC, permitió al gobierno encontrar el mecanismo propicio para recalcular la fórmula en beneficio de todos. Asimismo, se establecerá el mecanismo adecuado para la devolución de los montos correspondientes a las personas que al día de hoy ya han cancelado, trabajando, decidiendo, mejorando para todos en Costa Rica. El presidente y los jerarcas nos darán el anuncio. El presidente y los jerarcas nos darán el anuncio. Muchas gracias. Acabamos de firmar allá arriba otra vez, les cuento, el decreto para la actualización de la lista de valores de los vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones, así como los montos de valor de esos vehículos y la tasa mínima. En plata blanca esto significa los oímos. El precio del marchamo no es un capricho, está determinado por una fórmula en la ley. Pero el ministro, ante las quejas que yo recibía y por tanto las quejas que él recibía, encontró una manera para que el precio del marchamo este año no subiera tanto. Es más, no es que va a bajar, pero en lugar de subir 2.13%, va a subir nada más una tercera parte de un 1%. Eso es una rebaja sustantiva. Miles de millones de pesos para Hacienda. Además, y ahora les va a explicar cómo lo hizo, porque es por ley, no es capricho de él, pero dentro del marco de la ley pudimos firmar un decreto. Además, el 83% de todos los vehículos del país
verán disminuciones de hasta 3.500 pesos con respecto al año pasado. Ya 120,000 personas pagaron el marchamo para el 2023 y les vamos a devolver la diferencia a través de un app en el que felicito a doña Mónica, la presidenta del INS, que sale, porque lo montó junto con Hacienda. Ese app sale el 13 de diciembre, esté atento si ya pagó el marchamo, porque le vamos a devolver una parte de su plata. Pero como nosotros nos gusta arreglar las cosas de manera definitiva, el ministro va a presentarle a la Asamblea, pues eso no lo podemos hacer nosotros, una reforma de ley para que cambiemos la fórmula que nos obliga a aplicar la ley existente para el año entrante y que ya se acabe aquello de que solo en Costa Rica los carros no se deprecian. Él les va a dar los detalles técnicos. Pero sí, los oímos. Además, se arregló la situación de los Toyota Prado y RAP. Ya logramos solucionar que un Prado o un RAP 2020 valía menos que un 2015, etcétera. Entonces, ministro, déle los detalles de qué fue lo que hizo y para ya cumplir con eso, el decreto está firmado. Tal vez aclarar, como bien lo dijo el señor presidente, que esto es una fórmula de una ley que data de los 80s y por lo tanto planteaba una fórmula bastante difícil de aplicar. Tenemos que aplicar la ley y en ese sentido lo que se venía haciendo es que se utilizaba la inflación de agosto. Para hacer la corrección decidimos usar la inflación de septiembre, que a diferencia de agosto era el 12.13, la de septiembre es 10.37. Y en este sentido la gente va a ver una disminución en el cobro del marchamo para este año en relación con la que tenía antes de esta modificación. Este decreto entra a regir el 1 de diciembre y en este sentido esa rebaja le será reconocida a los costarricenses. ¿Qué es lo que pretendemos hacer con la reforma de ley? Es dejar de utilizar un elemento que es la inflación, que no tiene nada que ver con el valor del vehículo, para poder determinar el proceso de pérdida de valor. Vamos a definir una curva que va a ser la que va a ir determinando el valor del vehículo a lo largo de los años y establecer un cobro mínimo que sería el que se mantendría a lo largo del tiempo. En este sentido, los costarricenses van a tener certeza a partir del próximo año de cuál es el valor de su vehículo y de cuál va a ser el precio del marchamo a diciembre. A diferencia de hoy, que tienen que esperarse hasta noviembre para saber cuál es el monto del marchamo que van a tener que pagar. Y en este sentido creo que es un avance importante, no solamente para darle seguridad a los costarricenses sobre el monto que tienen que pagar, sino que le va a permitir a los ciudadanos poder ir teniendo certeza de cuánto van a pagar y así preparar el bolsillo para el pago del marchamo cada diciembre. Don Nogui, ¿y para cuándo va a presentar usted ese proyecto de ley ya para quitar esa fórmula tan nefasta que está en la ley? Sería a partir del 9 de enero que estaríamos llevando a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley. Ok, lo vamos a convocar. Un ruego muy especial a las señores de la Asamblea que lo aprueben, a las diputadas y diputados que lo aprueben rápidamente, ya para que la gente tenga certeza cuánto va a pagar en diciembre del 2023. Ahora, pero ahí decían que andaba la gente, ciertos dueños de carros de cierta marca, muy incómodos. No lo oí decir cómo ya se arregló ese problema. Cuénteles. Sí, tal vez decirles que la ley también establece un proceso de actualizaciones de valor. Y las actualizaciones de valor se refieren a si hay un vehículo que tiene un valor más alto, todos jalan el valor de esos vehículos. Particularmente en el caso de estos vehículos se presentó esa situación y entonces llegamos al sinsentido de que habían vehículos, como bien lo dijo el señor presidente, que tenían años más antiguos, tenían un valor más alto que los más nuevos. En este sentido, lo que el Ministerio de Hacienda decidió fue descartar el estudio que se había hecho porque era puntual solamente para esos vehículos de esos años y por lo tanto estas personas, particularmente ellos quienes ya pagaron el marchamo, van a tener una devolución importante porque el cobro del impuesto sobre la propiedad se basa en el valor fiscal. Esa corrección va a hacer que esas personas vean reflejado efectivamente el valor de su vehículo
y por lo tanto van a tener el mismo valor fiscal que el año anterior. Y no es por hacerle propaganda a nadie, pero las marcas más afectadas, porque incluso vi que se querían organizar los dueños de un tipo de marca para venir a pedirnos. Ya no hace falta que vengan, pero dígales usted qué marcas son. Sí, en particular fueron los Toyota Prado y los Toyota RAV4. En ese sentido, ya la corrección se realizó y por lo tanto pueden estar seguras estas personas de que no van a verse reflejados esas circunstancias que estuvieron presentándose a partir del lunes de la próxima semana. En ese sentido, la corrección se hará este fin de semana. El sistema del Instituto Nacional de Seguros se va a bajar el viernes en la noche y se va a subir el lunes a las 8 de la mañana para que se pueda proceder con el marchamo en el pago correcto que le corresponde a cada uno de los vehículos y en particular a estas marcas. Bueno, cualquier cosa nos avisan. Hay veces hay glitches, etcétera. Estamos atentos. De hecho, me acaba de decir mi colega, don Jorge Rodríguez, que hay 10 dueños de Toyota protestando allá afuera. Ya les vamos a decir que se pueden ir a la casa tranquilos. No sabíamos que venían, pero qué bonito atender y decir, ya se arregló. Muchas gracias, ministro y presidente ejecutivo. Los felicito. Gracias a los jerarcas. Llamamos al frente también al director general interino de Migración y Extranjería, don Alan Rodríguez Vargas, y al canciller de la República, don Arnoldo André Tinoco, para mencionarles el cuarto acuerdo tras el Consejo de Gobierno, porque el tema de la atención de migrantes ha sido una prioridad para el gobierno. Vemos el siguiente video. Con más de 220,000 solicitudes de refugio a la fecha, nuestro país se encuentra en una situación compleja. El gobierno de la República, de una forma responsable y con el objetivo de brindar la mejor atención a toda esta población, ha tomado la decisión de establecer diferentes mecanismos para ordenar y ofrecer soluciones acorde a las necesidades reales de todas estas personas. Temas de solicitar dinero, niños solicitando dinero, campamentos ilegales. Lamentablemente llegó el momento de actuar y este gobierno no pospone decisiones. Presidente, adelante. Muchas gracias. Como dije, en ese momento este gobierno no pospone decisiones. Ese fue el anuncio en la última conferencia de prensa. Firmamos hoy 2 decretos, una reforma al reglamento de personas refugiadas y categorías especiales, y otro corresponde a una categoría especial temporal para nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuya solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado está pendiente. ¿De qué se trata esto, costarricenses? Ustedes vieron el video, todos vimos lo triste que ha sido los procesos migratorios por razones como la vida insoportable que tienen que vivir los venezolanos gracias a los regímenes que hay ahí o a las condiciones que hay ahí. Nosotros somos un país que ha acogido tradicionalmente a las personas que buscan refugio y protección, ya que su integridad está comprometida en el país de origen. Eso no va a cambiar. Quien tenga la condición de refugiado, que es decir, un temor legítimo de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, preferencia sexual o pertenencia a un grupo social o sus opiniones políticas, Costa Rica mantendrá los brazos abiertos a los refugiados legítimos. Pero hay veces la gente abusa de la generosidad y yo no los culpo. Entonces teníamos un portillo abierto en que migrantes económicos se hacían pasar por ese tipo de personas que merecen refugio para poder trabajar en el país.
Nosotros amamos los derechos humanos como sociedad. Yo no estoy hablando ni como gobierno por supuesto. No estamos cerrando las puertas a la población extranjera. Lo que estamos diciendo es que en Costa Rica las solicitudes de refugio de ese me andan persiguiendo por mis opiniones políticas, me van a meter a la cárcel, o por mi color, o por mi raza, por mi religión, crecieron nada menos y nada más que 6,000% en 10 años. Así se los pongo. Del ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas, dice que Costa Rica es el país número 4 en el mundo con la mayor cantidad de solicitudes de refugio. Y nosotros en población estamos al fondo de la distribución. Nos está metiendo junto a países como Estados Unidos, que tiene 300 y pico millones de gentes. En los últimos 4 años hay 222,000 solicitudes de refugio, que no son solicitudes de refugio legítimas, todas, sino que es que es muy fácil, porque al solicitar refugio usted obtiene permiso de trabajo inmediatamente. Y la Dirección de Migración nos dice que el 90 o más de las personas que han solicitado refugio y a quienes llegan a la cita no califican. Entonces, estamos permitiendo que la figura noble del refugio se esté abusando por parte de cientos de miles de personas. Así de fácil. Esto no tiene nada que ver con xenofobia, como han hecho la FEUNA, la Federación de Estudiantes de la UNA, que me pinta cachos de diablo, que yo soy xenofóbico, anti-extranjero. Saludos, estudiantes de la UNA. Nada que ver con eso. Estamos gastando $300 millones al año en atender a esta gente que se hace llamar refugiados en la caja, en las escuelas, etc. Entonces no es que vamos a ser un país malo. Simplemente el primer decreto que reforma el reglamento de personas refugiadas, lo que va a hacer es decir que solo los casos que de verdad ameriten la condición de refugio recibirán permiso de trabajo como persona refugiada, y que eso requiere que esas personas solicitantes de refugio, los que ya tienen el permiso, lo van a mantener hasta que se les venza. Normalmente es 1 o 2 años, ¿verdad, canciller? ¿Don Alan? ¿Ah? Hasta 3 años pueden ser. Ok, pero normalmente son entre 1 y 2 años. Y cuando se les venza, si quieren que les renovemos el permiso de trabajo, van a tener que ir a la caja, a asegurarse y a decir: yo, como persona que tiene un permiso de trabajo en Costa Rica, me voy a asegurar y voy a cargar mi parte del gasto social en salud de este país. Ahora, resulta que había personas que han estado en el país 10, 15 años y no habían solicitado el refugio, pero se dieron cuenta que por ahí les salía el permiso de trabajo casi que automáticamente o muy rápido. Entonces, después de 10, 15 años dicen: ahora sí, yo soy refugiado. No, de ahora en adelante, si usted viene huyendo de su país, tiene 1 mes para solicitar, huyendo por razones legítimas, tiene 1 mes para solicitar el refugio. Si usted está en condición de refugiado, no puede salir de Costa Rica. Esa es otra parte del decreto. Antes estaba yo en condición de refugiado, iba al país y venía. Pero ¿cómo? No es que ahí lo van a maltratar a usted, lo van a meter a la cárcel por su religión, por su color, por su etnia, no. Entonces, el que pide refugio tiene que quedarse refugiado. Eso es el cambio. Luego, era muy simpático. Bastaba llamar al 1311 y decir: me llamo fulano de tal o fulana de tal, yo quiero condición de refugio, con el número de la llamada y el código, ya tenía permiso de trabajo. No, desafortunadamente hay que cerrar ese portillo si queremos proteger
como sociedad generosa a quienes merecen el refugio por razones legítimas. Eso también lo estamos quitando. El segundo decreto se refiere a una categoría especial temporal para gente de Cuba, Nicaragua y Venezuela, en el que son el 96% de las personas que han solicitado refugio. Entonces, esas personas en esa categoría van a poder trabajar por 2 años siempre y cuando, y nada más si, renuncian a la solicitud de refugio, porque ellos lo que están es trabajando, no están siendo refugiados, se van y se inscriben en la caja y demuestran que no tienen antecedentes penales en su país. Para eso lo puede dar el consulado. Siempre y cuando también hayan realizado su solicitud de refugio entre el 1 de enero del 2010 y hasta el 30 de septiembre del 2022 y que no hayan ido a su país en ese periodo. La Dirección de Migración y Extranjería nos dice que a partir de este año se dispararon las solicitudes de refugio. ¡Pum! Y a quienes se les denegó se quedaron en el país. Entonces les estamos diciendo, vea, le vamos a dar un chance, pero va a tener que cumplir con su obligación como cualquier vecino que viva a la par de su casa, al frente, que camine por las mismas calles. Asegúrese, páguele a la caja. Si no, ¿para qué tiene permiso de trabajo? Pueden trabajar a cuenta propia como patrono, pero pagando sus cuoticas. Obviamente criminales, personas con antecedentes criminales no tienen el derecho alguno, porque no es eso lo que nosotros queremos, es un tema de seguridad nacional también. Y entonces lo que estamos haciendo es ya cerrando el abuso de una vez por todas. Costa Rica seguirá siendo, a pesar de lo que dicen estos muchachos de la FEBUNA, que me pintan de diablo, Costa Rica, costarricense, seguirá siendo un faro de seguridad y esperanza para aquellos que de verdad, por el amor de Dios, necesitan protección. Pero eso es muy diferente. Nosotros también queremos hacer un llamado de nuevo a la comunidad internacional que asuma la responsabilidad compartida de los procesos migratorios que estamos viviendo en América Latina. Me tomé un buen rato porque yo creo que esto es un cambio muy importante de la política pública en este país. Obviamente lo pensamos muchísimo. El canciller hizo consultas con nuestros socios. Migración y extranjería se prepararon, hicieron el trabajo y eso es lo que está ya hoy en nuestro marco reglamentario, bueno, a partir de la publicación de los decretos que firmamos hoy. Canciller, ¿usted quisiera agregar algo? Buenas tardes. Por una parte, con lo que anuncia el presidente, se trata de ordenar y evitar el abuso del estatus de refugiado en Costa Rica con las medidas ya explicadas para que llegue esa institución de protección internacional a quien verdaderamente lo necesita. Pero eso es solo una parte del problema. Ese es el flujo que viene normalmente del norte al sur, de Nicaragua hacia Costa Rica. Hay otra parte del problema migratorio, que son los flujos de migrantes en tránsito que recibimos en la frontera sur y acompañamos en su marcha hacia el norte a la frontera norte. Esa parte del problema se está abordando con consultas, reuniones y conferencias con Panamá, y no solo con Panamá, sino también con Colombia, Ecuador, porque el origen de esos flujos migratorios no es Panamá, que nos entregaba de 200 a 300 migrantes en tránsito, cuyo monto subió en septiembre-octubre hasta picos de 3.500 diarios que ya no podíamos administrar. Y eso fue cuando ustedes vieron la explosión en las ciudades nuestras de señoras, niños y familias en las calles pidiendo ayuda.
Esos flujos migratorios, como sucede en el resto del mundo, son imparables, pero sí se pueden administrar mejor. Y para eso necesitamos integrarnos internacionalmente junto con los países del sur para administrar adecuadamente esos flujos hacia el norte, que también dependen de las señales que emitan los países receptores finales de esos migrantes, en especial Estados Unidos. Cuando las señales de apertura de su frontera, se incrementan esos flujos. Cuando la señal es de cierre de la frontera sur de los Estados Unidos, esos flujos migratorios decrecen. Muchas gracias. Muchas gracias, señor canciller, señor director general de Migración. Ahí, ¿algún comentario? Gracias y buenas tardes. Solamente hacer hincapié en un par de ideas que señalaba el señor presidente. La figura del refugio es una figura muy noble y estas medidas tienen que interpretarse como una ratificación del Estado costarricense en la protección de esta figura tan noble, de evitar el abuso indiscriminado que ha sufrido una figura que efectivamente, en mediciones que hemos hecho, alrededor del 90% de las personas que están en condición de solicitantes de refugio no tienen las condiciones mínimas para ser reconocidos. Obedecen más a fenómenos de migración económica y a personas que ya estaban establecidas en territorio costarricense y que han visto esa oportunidad de regularizarse. Es así como el Estado da un pie al frente y establece estas dos herramientas para la protección de dicha figura. De igual forma, el decreto que habla y que establece una categoría especial para regularizar a un grupo de personas que han permanecido en territorio costarricense y que están en este momento en la irregularidad, nos permite no solamente identificar a estas personas, sino que además tiene un componente de seguridad importante, porque estas personas se van a ver sometidas a los diferentes filtros correspondientes a nivel policial para determinar que no son o representan un riesgo para el Estado costarricense. Es así como reiteramos que estos dos decretos deben ser interpretados de una forma positiva en esa labor del Estado costarricense de reordenar el quehacer migratorio, reafirmando su compromiso de respeto de los derechos fundamentales y de los compromisos internacionales adquiridos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alan. Muchas gracias, don Arnoldo. Para recapitular, porque vamos a las preguntas, ¿verdad? Sí, señor. 4 anuncios para usted hoy, costarricense. Estamos trabajando en muchas cosas más, pero los que escogimos hoy son: vamos a empezar a vender nuestro atún como debimos haberlo hecho siempre. Lo vamos a vender de manera transparente y honesta. Bajamos el precio de los marchamos para el 2023. Les vamos a devolver la plata. Los escáneres ya se ve una luz fuerte y clara al final de ese túnel de más de 15 años en el que hemos estado enterrados, y estamos protegiendo la noble figura del refugio en Costa Rica y ordenando nuestra situación migratoria después de muchísimos años de abandono. Ese es el resumen de esta conferencia. Gracias, presidente. Como dijo el presidente de la República, a partir de este momento iniciamos con las consultas de los medios de comunicación. Recordarles que según lo acordado con los directores de medios para la atención de las consultas de prensa, se van a destinar ahora 2 bloques, uno para medios nacionales y el otro para medios regionales. Iniciamos con el bloque para medios nacionales presentes acá en Casa Presidencial e iniciamos con la consulta de Alessandro Solís de ameliarueda.com. Buenas tardes, presidente. El próximo 9 de noviembre es la cumbre del SICA en República Dominicana. Diciembre. De diciembre, disculpe. Sí, señor, no se preocupe. Preguntarle primero si usted tiene previsto o sabe si está confirmado que vaya a asistir el señor Daniel Ortega, y también si usted abogará porque Costa Rica y los demás países del sistema exijan a Nicaragua pues liberar a los presos políticos, como lo ha hecho en 6 ocasiones la Corte Interamericana. Gracias. No sé si el presidente Ortega va a asistir
A este momento no tengo confirmación. Yo sí voy a asistir y obviamente usted sabe que las decisiones del SICA son por unanimidad y entonces cualquier decisión, incluyendo esta que usted pregunta, vamos a consultarla, debatirla con los países miembros, Belice, toda Centroamérica, Panamá y la República Dominicana. Muchas gracias. Seguimos con... Mi pregunta, aprovechando que ya se puede hacer, es si condena al gobierno de Costa Rica la no liberación de los presos políticos en Nicaragua. El gobierno de Costa Rica ha votado en la OEA, y aquí venga, canciller, en repetidas ocasiones hemos hablado de manera con una voz clara y dura, pero el canciller de la República le puede dar a usted el antecedente exacto. Sí, efectivamente, en todos los organismos internacionales, en OEA y Naciones Unidas, Costa Rica ha alzado su voz en protección de los derechos humanos en el país del norte y hemos expresado nuestra preocupación no solo por los presos políticos y sus condiciones, sino también por la supresión de la libertad de expresión y prensa en Nicaragua y la cancelación de más de 2.000 personerías jurídicas a las organizaciones no gubernamentales, además que hemos expresado nuestra preocupación por el desbalance en el tema de seguridad al contar Nicaragua con asesores militares rusos permanentes en su territorio. Muchas gracias. La respuesta es un gran sí. Gracias, canciller. Gracias, Alessandro, también. Continuamos con Tomás Gómez de El Observador. Buenas tardes, presidente. Le consulto si ustedes convocarían el proyecto del PLP para la interpretación auténtica del principio de territorialidad con el impuesto sobre la renta, sobre todo a raíz de la última sentencia de la Sala Constitucional que generaría algunas dudas. ¿Que si lo desconvocaría o que lo convocaría? Lo convocarían. Mire, eso ocurrió ayer o antier. Lo vamos a discutir con el ministro de Hacienda. Sí me han llegado bastantes, ¿qué le digo?, llamados de las cámaras empresariales y de grupos de inversionistas criticando fuertemente la decisión de la sala. Entonces, porque dicen que la sala, alguna gente dice que la sala está legislando, otra gente dice que esto le quita certeza jurídica al marco de negocios de Costa Rica o al ambiente de negocios. En este momento nosotros nos estamos moviendo hacia renta global, es decir, de renta celular, para los que siguen estos temas, a renta global, y entonces ahí veremos cuál es la definición de territorialidad en ese proyecto de ley. Esto dicho, si vamos a convocar o no esa interpretación auténtica, ya que nos ponemos técnicos, señoras y señores, es un tema que tengo que discutir con el ministro de Hacienda y la jefa de fracción y obviamente la ministra de la Presidencia. Muchas gracias. Y le consulto, presidente, en su condición, valga la redundancia, de presidente y de exministro de Hacienda, ¿qué le parece la sentencia? No la he leído, pero no creo que vaya a ser la primera vez que yo tengo una diferencia respetuosa de opinión con la Sala Cuarta. Entonces, sí me parece que lo que es importante es, uno, que la legislación, la creación de leyes y marcos jurídicos debe ser potestad absoluta del Congreso y las certezas jurídicas son importantes y bajo esos dos principios, cuando tenga un chancecito, voy a leer lo que esté disponible de parte de la sala. Pero le manifiesto que los ruidos que me han llegado a mí han sido bastante, ¿qué le diría?, vehementes. Gracias, Tomás. Continuamos con la tercera consulta de Graving Granados de Diario Extra. ¿Qué tal, presidente? Muy buenas tardes. En este momento hay al menos 9 recursos de revocatoria de varias empresas que participaron en los contratos de conservación vial del CONAVI y en donde indican o están aduciendo dentro de los motivos de apelación
que ellos se les prometió que se iba a adjudicar la de menor costo, pero sin embargo hay en 3 de las licitaciones que ofertaron a un menor costo, pero estarían dándosele a empresas que hoy día están vinculadas con el caso Cochinilla. Quería una valoración al respecto y qué le podemos decir a esos empresarios que hicieron las apelaciones respectivas. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un tema tan específico, creo que el ministro se va a referir y yo le voy a dar una conclusión general al final. Ministro, por favor. Sí, vea, los contratos se hizo en 2 fases. La primera era requisitos de admisibilidad, que eran básicamente la cantidad de experiencia. Se tomaron, creo que fueron 20 años para atrás, a partir del año 2002 en adelante, y algunos otros elementos de capacidad de la empresa que demostrara que tuviera suficiente capital de trabajo para poder manejar el nivel de volumen que esos contratos ocupan. Los que pasaban esos requisitos de admisibilidad entonces iban por la parte del precio, y por la parte del precio el que tuviera el mejor precio era el que se adjudicaba. En varias de las líneas ocurrió que el que tenía el mejor precio no cumplía, o al menos eso es lo que reportan a lo interno, la administración del CONAVI no cumplía con varios de esos requisitos de admisibilidad. Entonces sí, es correcto. Están en un periodo de 10 días donde si ellos creen que se ha violentado su derecho, pueden presentar la revocatoria de eso y pueden documentar lo que corresponda, ¿verdad? Para probar que efectivamente sí tenían los requisitos de admisibilidad que la administración ha indicado que no. Ahora, con respecto a la participación o no participación... ¿La administración o CONAVI? CONAVI. Ah, bueno, porque mantengamos las cositas separadas, ¿verdad? Sí. Esto es CONAVI. Acuérdense que nosotros tenemos un proyecto de ley para cerrar eso y poderle pedir cuentas al ministro. Pero bueno, adelante, don Luis. No, y lo otro es que cuando llegó la recomendación de adjudicación que viene de adentro, viene con todos los criterios técnicos, financieros, legal, etcétera, yo sí hice las mismas preguntas y ustedes lo van a ver porque las actas son públicas y la grabación también. Y dentro de las preguntas que yo hice ¿están inhabilitados para participar con el Estado? ¿Alguna de las empresas que ha participado o alguna de las empresas que están ustedes recomendando que se les adjudique? Y la respuesta fue no. ¿Y cómo lo saben? Porque fuimos y preguntamos a las diferentes instancias judiciales, etcétera, etcétera. Y ahí insisto yo de nuevo, necesitamos como Estado tener, y aquí voy en general, necesitamos como Estado tener un registro de las empresas que están contratando con el Estado de manera que podamos establecer y ejercer mecanismos donde podamos reducir la cantidad que ellos pueden contratar o simplemente sacarlos completamente cuando tenemos cierto nivel de elementos. Pero en este momento no tenemos con qué. ¿Cuándo fue que se prepararon esos carteles? Los carteles se empezaron a preparar hace como 2 meses, más o menos. Se cambiaron completamente porque anteriormente no premiaban el precio hacia la baja. Con base a lo que la Contraloría había sacado, sí se logró un ahorro importante. Sin embargo, de ahí son contrataciones, creo que son como $70 millones en total que se están contratando. 70 millones de dólares. Entonces son contratos muy significativos y son zonas del país. Entonces, evidentemente que uno no lo puede abrir de manera tal que cualquier empresa lo agarre, pero tampoco podemos cerrarlo de manera tal que solo los que tienen ciertos requisitos, como ocurrió en el pasado, lo tomaran. En el pasado ponían un renglón que decía, tiene que tener una planta de asfalto disponible en la zona. De ahí usted le pone nombres y apellidos. Entonces empezamos a eliminar muchos de esos requisitos, pero lo que la administración indica es lo que ya yo le dije. Pero no diga la administración porque me va a confundir a mí con ellos. No, es el CONAVI, el Consejo Nacional, el que queremos cerrar, el que le estamos pidiendo a los diputados que por favor nos dejen. Pero yo quiero hacer una reflexión que va más allá de eso. Vea qué triste. ¿Cuántos años va a durar el caso Cochinilla? ¿Cuántos folios tiene? Caso Aldesa, ¿cuántos años tiene? Caso La Trocha, ¿cuántos años tiene? Y aquí tenemos un problema enorme. La ley no nos deja sacarlos porque están en proceso. Y el proceso dura y dura. Y hay gente que me dice, expertos judiciales de esto, don Rodrigo, tal vez sus ojos no lo vean. Y yo que tengo una expectativa de vida larga por mis papás y mis abuelitos.
Dice, tal vez sus ojos no van a ver esto, y estamos amarrados. Y ahí es donde yo digo que en este caso, ojalá esas empresas que ofrecieron precios menores puedan demostrar que cumplían los requisitos de entrada. ¿Y tienen cuántos días? Tienen 10 días, si no me equivoco. Tienen 10 días. Pónganse las pilas. ¿Qué más me alegraría a mí a ver que los que ofrecieron más barato y que tengan las condiciones para competir lo ganen? Y lo vamos a estar viendo, ministro. Más tarde tenemos una reunión al respecto. Muchas gracias, don Grevy. Básicamente, la repregunta sería si la administración, el gobierno propiamente estaría valorando la posibilidad de presentar algún plan, algún proyecto para que estas empresas que están cuestionadas no estén participando mientras se aclare el panorama de las investigaciones. Yo creo que en el marco de la nueva ley de contratación pública, y no soy abogado de nuevo, pero me voy a atrever a abrir la boca y ya veremos con los abogados cómo le hacemos. Pero yo creería que podemos establecer un instrumento como existe en Arabia Saudita que se llama TASNIF, CIMA, donde se hace una valoración de las capacidades de las empresas, del récord que tienen en contratación pública por un periodo de tiempo, y con base en eso se le pone un monto máximo. De acuerdo a cómo las empresas se van comportando, a la empresa se le puede premiar y subir en calificación o degradar, y se puede degradar hasta el punto en el cual lo que ya no pueden contratar con el Estado, pero que también permite un control cruzado a lo largo de todas las instituciones del Estado. Entonces, si están con una municipalidad, con el Ministerio de Obras Públicas, con el de Educación, sabemos que ya empezaron a comprometer capacidad o que ya quedaron mal en otras partes. Hasta que no haya un mecanismo similar, yo creo que estamos mal. No, y en Alemania, por ejemplo, una empresa que hace fraude nunca más puede contratar con el Estado. Pero, don Grevy, el pueblo de Costa Rica sabe, ahí va a aparecer alguien con, si uno sacara a los involucrados en el caso Cochinilla, primero, cuesta mucho determinar quiénes son los beneficiarios finales de otras empresas en las que ellos tienen participación, uno. Y segundo, alguien va a ir a la sala cuarta a decir, de ahí, aunque el proceso se lleve no sé cuántos años, o a la sala X, de ahí esta gente está siendo juzgada y entonces es una arbitrariedad del presidente o del ministro, etcétera. Por eso es que Costa Rica cuesta. Yo me siento muy orgulloso de lo que estamos logrando, pero nunca sobra una reflexión para que la gente que nos esté en la casa entienda que el sistema de legalidad, el principio de legalidad en Costa Rica, a veces nos dispara en el pie cuando queremos correr la maratón del desarrollo económico. Muchas gracias, ministro. Gracias, Grevy. Continuamos con el Guardián CR, la pregunta de Richard Molina. Buenas tardes, señor presidente, a las televidentes del 13 y a la gente que nos sigue. Durante su gestión como ministro de Hacienda, usted planteó la posibilidad de usar, y corríjame si me equivoco, señor presidente, excedentes de liquidez de entidades que están fuera de la caja única y sin uso, para amortizar la deuda. Eso, de acuerdo con algunos expertos, y quisiera saber su conocimiento, la centralización de esa liquidez permitiría negociar mejores condiciones de inversión, administración y tener una inversión integral. Señor presidente, esa idea es atractiva ante el panorama de que el tema del Banco de Costa Rica se complique y además, para explicarle un poco más aterrizado a la gente, tenemos unos papás muy pobres con hijos muy ricos que lamentablemente no le ayudan. Y aquí cito algunos ejemplos rápidamente: universidades, SIMBU, Junta de Protección, Comisión de Emergencias, Recope, Juntas de Educación, etcétera, que tienen esos excedentes de liquidez. ¿Por qué no ser un buen hijo y decirles, venga para acá? De hecho, la Contraloría tiene esta visión, no se ha movido, es un proyecto que está ahí. ¿Cuál es su visión, señor presidente? Muchas gracias. Usted cubrió una gran cantidad de terreno muy, muy importante, don Richard. Primero, con respecto a la ley que yo propuse como ministro de Hacienda, está convocada, fue parte del acuerdo que logramos con los eurobonos. Nosotros dijimos, Costa Rica tiene 4.500 millones de dólares de vencimientos por año en los próximos, lo que resta de esta administración. Eso es un montón de plata. Nosotros estamos pidiendo menos de la mitad para irlo a vender afuera, en lugar de apretar a la pyme y al hogar costarricense, compitiendo con ellos en el mercado financiero. No, que 6.000 es mucho. Bueno, hagamos una cosa, denos 5.000, pero pase 2 leyes al Congreso, y ese es el acuerdo. Una es esa que usted se refiere.
Eso nos va a economizar mucha plata en intereses, porque en lugar de estar de vagabunda la plata en una cuenta o ganándole intereses al hijo rico, que no solo es rico, sino que gasta la plata en cosas que a veces dan tristeza, como el Banco de Costa Rica, pero ahí estamos hablando. Entonces esa plata va a la cuenta única del Estado. Y el otro elemento de la ley es que hoy inversionistas que están viendo cómo va el tipo de cambio, muy sólido, que están viendo que Costa Rica ya está dándole la vuelta al desafío fiscal, ya con superávits primarios, es decir, estamos pagando ya el principal de la deuda, ya quieren venir a invertir directamente, pero la ley no nos deja. Entonces, ese segundo proyecto de ley dice, si usted tiene plata, cree en Costa Rica, ve lo que está haciendo el gobierno, que los mercados internacionales nos están aplaudiendo, venga directamente y le compra Hacienda con plata traída de afuera. Esas son las dos cosas. Sobre el Banco de Costa Rica, si se complica, yo creo que la complicación del Banco de Costa Rica la están haciendo quienes defienden los privilegios y abusos de esa institución, los que no quieren que paguemos, que le metamos, como diría mi abuelita, un guamazo a la deuda con esos fondos y bajemos la tasa de interés y bajemos el gasto en intereses porque estamos amortizando el principal. Esa conversación, nosotros convocamos la ley de venta del Banco de Costa Rica para atender y dialogar sobre las preguntas legítimas que hicieron diputados en el PUSC y en otras fracciones. No para ponernos a pegar gritos, a decir, esto es de valores. No, esos son los mismos, como dijo un diputado ayer en la Asamblea. Es que es un tema de valores, no de intereses. No, hombre, ese cuento tengo yo 60 años desde que nací de estarlo oyendo, de que son los valores, saquemos la caja de dinero, no la caja costarricense. Entrémosle a la caja y a la caja fuerte del pueblo. Ese tipo de debate yo pues, lo menciono porque me hace mucha gracia, pero nosotros sí queremos debatir las preguntas de fondo sobre lo que yo creo es lo mejor para Costa Rica. Diametralmente lo llevo al otro lado. Mañana es un momento en que el país se paraliza y emotivamente la gente sube o baja. ¿Cuál es su criterio para mañana? ¿Cómo nos va a ir, señor presidente? ¿Vamos a poder avanzar? Y eso sería un bombazo también para el gobierno. Si un equipo clasifica, le va a ayudar mucho en popularidad. ¿Cuál es su visión, señor presidente? Ay, Dios mío, Richard, yo dije que le ganábamos a España 1-0 y dije que le ganábamos a Japón, creo que 2-1. Así es que yo lo único que le pido a Dios, estaba vacilando al vicepresidente, el doctor Stefan Brunner Neibig. Imagínense dónde vienen esos apellidos, que mañana les vamos a ganar a los alemanes. Esa es la esperanza de todos los ticos, independientemente de la popularidad del gobierno. Yo creo que es que esa tricolor la llevamos en el corazón. Fuerza, muchachos. Muy golpeados por España, muy alentados por lo que pasó con Japón. Y mañana esos teutones, ustedes vieron cómo les empataron. Gracias. Gracias, Richard. Continuamos con la consulta de José Luis Rodríguez de Trivisión. Buenas tardes, señor presidente. Ayer, doña Katia Rivera, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional, dijo que, que en principio ellos estaban opuestos, los 19 diputados, a lo de la venta, luego de que se dio lo del retiro del proyecto de la venta del Banco de Costa Rica, se desconvocó. ¿Cómo hacer para convencer en este caso a ellos, que ellos dicen que aparte es hijo del Partido Liberación Nacional, el Banco de Costa Rica, ¿verdad? Y a otros, como también Frente Amplio, que se han opuesto, ¿cómo hacer para convencer con un nuevo texto sustitutivo, que es lo que se espera, ¿no? Vea, la lógica y los números son absolutamente apabullantes. Si alguien pone, yo no vi las declaraciones de la diputada Rivera, si alguien dice el argumento, este es hijo de mi partido, bueno, es como una mamá que dice, este es mi hijo y resulta que el tipo no es una buena persona, te lo va a defender simplemente porque es el hijo. Ese argumento me parece, no lo escuché, y tal vez lo dijo diferente, pero en base a lo que usted me dice, me parece un argumento vacío de lógica y de la
realidad de la política pública que tiene que ser basada en números. O como alguien dice, esto se trata de valores. Dígame qué valores. Libertad, derechos humanos, ¿qué valores? Salario de un gerente del Banco de Costa Rica que gana millones de pesos por semana. Son valores para algunos. El que ya me dice, mira, soy del partido tal, préstame plata. Y si nosotros podemos generar en las parafiscales impuesto de renta un múltiplo de 10 veces, digamos, 8, 10 veces, lo que ese banco le está dando al país y la economía de intereses, la responsabilidad es de ellos de seguir diciendo, y yo respeto, ellos tienen los votos, es la separación de poderes, el pueblo de Costa Rica está viendo qué dice quién. ¿Quién dice qué? Perdón, lo dije mal. Entonces, a doña Katia, sobre los temas de fondo, cuando quieran ver los números, si tienen preguntas sobre la transparencia y la honestidad del proceso, aquí estamos bienvenidos. Pero hey, ¿cómo le contesta usted a alguien? Esto es de valores. Hey, habría que ridiculizarlo, que no me corresponde a mí, aunque sí podría fácilmente. Gracias. Continuamos con Carlos Mora, de CR Hoy. Gracias, buenas tardes. Presidente, a partir del 3 de diciembre, en la Embajada de Ecuador quedó nombrada doña Paula Miranda Vargas. El nombramiento lo hizo usted y el señor canciller. Esta señora, don Rodrigo, había sido embajadora ya en la administración de doña Laura Chinchilla y en la administración de don Guillermo Solís. En esa época, a ella se le abrió una auditoría interna y la auditoría del ministerio determinó que esa embajada daba un servicio deficitario, porque la embajadora tenía o no tenía más bien ningún conocimiento de economía, de relaciones internacionales, ni de comercio exterior. Yo le quiero preguntar si esto va de acuerdo al discurso que usted ha dicho, que usted va a nombrar gente con idoneidad comprobada en embajadas. Muchas gracias. Y ya le hago la repregunta también. Buenas tardes, don Carlos. Doña Alejandra Solano, embajadora de carrera ante la OEA Washington. Adriana Solano Laclé, recientemente nombrada como embajadora en Canadá, distinguida embajadora de carrera. Ana Elena Pinto, en Francia, funcionaria de carrera, nombrada embajadora. Y así puedo seguir con los nombramientos de los embajadores de carrera. En el caso del embajador ante Ecuador, se consideró primero que ella ya ha sido embajadora ante Ecuador, conoce bien. Segundo, la necesidad de reforzar esa embajada en virtud de nuestra aplicación a la Alianza del Pacífico, siendo Ecuador uno de los miembros aplicantes igualmente. Y yo la entrevisté a ella personalmente en México, donde reside. Estoy convencido de que va a ser una señora que va a representar a este país adecuadamente. Las eventuales deficiencias que haya señalado la auditoría años atrás han sido, en mi consideración, superadas. Don Arnoldo, para que don Carlos tenga la información, ¿cuántos embajadores de carrera hay en Cancillería y cuántas embajadas hay que nombrar en el país? Son números que hemos venido repitiendo. Hay 32 embajadores de carrera existentes en el país. De ellos en Cancillería se necesitan en realidad 13, porque son 5 direcciones, dos embajadores por dirección y 3 despachos ministeriales. Entonces quedan 19. Quedan 19. Para ocupar 57 misiones que tenemos. Sí. Entonces, don Carlos, saque números, no alcanzan los embajadores de carrera. Y se lo hemos dicho tantas veces, pero bueno, ojalá ahora sí ya le entren los numeritos. Gracias. Nada más, en el espacio de pregunta, que muchísimo le agradecemos ahora, por este nombramiento de la señora Miranda Vargas, que como el estudio dice, no tenía ningún tipo de conocimiento, y además por el nombramiento de la hija de un exdiputado evangélico, de un Gullón Moisés, hay que decirlo, que tampoco es diplomática de carrera, los diputados dicen que usted volvió a incurrir en prácticas de clientelismo y que está usando la Cancillería como botín político. Así lo dicen ellos, algo que usted criticó y censuró durante su campaña electoral. Quisiera una reacción ante esas declaraciones de los diputados. Muchas gracias. De que se equivocan. ¿Dónde está el clientelismo? Ya le dije,
Tenemos 59. 57 que nombrar y hay 19 de carrera. Eso nos da 57 menos 20, 37, 38 personas que tienen que salir de alguna parte. ¿Quién habla de clientelismo? ¿Y la qué? Esas personas, como dijo el señor ministro, esta señora ya había sido idónea en Ecuador 2 veces, porque un informe de auditoría diga, de ahí, tal vez pudo haber sabido más de economía, de ahí embajadores que son economistas que no saben de derecho. Don Carlos, debe buscar pelos en la sopa, pero con mucho gusto cada vez que tengo uno yo se los contesto, porque con mucho gusto, pero la respuesta es clara, va a tener que haber por necesidad matemática, que no le parece que le entre a la cabeza a alguna gente, que nombrar una mayoría de embajadores que no son de carrera. Entonces, muchas gracias por sus preguntas, don Carlos. Gracias a Carlos. Continuamos con José Delio Murillo de Noticias Repretel. Presidente, muy buenas tardes. Esta semana o la semana anterior, hace unos días, anuncia Casa Presidencial la apertura de unas líneas de WhatsApp, el chat WhatsApp con el presidente, para remitir la información a los ciudadanos. Hay 2 aspectos que tomar en cuenta. Se le piden a los ciudadanos que brinde su nombre y el cantón de donde provienen para focalizar un poco más la información, pero hay 2 temas de por medio también. Estamos a 14 meses de las elecciones municipales. Creo que no es un tema menor, entonces si estos canales se podrían leer como una forma del gobierno de propaganda previo a esos comicios, y también cómo se va a dar el manejo de los datos personales, sabiendo que hay antecedentes de datos personales en Casa Presidencial que no fueron manejados de la mejor forma. Gracias. Discúlpeme porque no escuché el nombre del colega de prensa en el medio. Murillo. Noticias Repretel, José Delio Murillo. José Delio. José Adelio. José Adelio, don José Adelio. Eso es, volvemos a lo mismo, la paranoia, el escándalo. ¿Usted sabe qué es lo que estamos despidiendo? Que la gente se meta a una página de Casa Presidencial y diga, quiero recibir información de Rodrigo Chávez. Sí, se mete, da consentimiento, autorización, consenso. Yo quiero. Segundo, si usted quiere, deme su nombre y su cantón de residencia. Y hay gente que no, como no tiene mucho con qué criticar, dice, ese es el OPAD 2. En la OPAD iba, primero no era voluntario. Segundo, iba el récord médico. Iba información de la calidad del piso de su hogar por las encuestas de la INEC. ¿Cuántos electrodomésticos tenía? Estoy hablando de ejemplos. ¿Qué de la información suya, su nombre y su número y su cantón donde usted reside, simplemente para no mandarle noticias de Punta Arenas a alguien que vive en Alajuela? ¿Qué de eso no está en el padrón electoral, que es público? Usted sabe que con su nombre yo me puedo meter y sacar con quién está casado, con qué número de cédula tiene, dónde vive, y un montón de cosas del registro civil. Propaganda electoral. Yo no estoy corriendo de alcalde en ninguna parte, no voy a lanzar mi nombre para una alcaldía, y no creo que ese WhatsApp, aunque yo no lo manejo, va a salir: vote por José Adelio, alcalde de la municipalidad de Tucurrique. ¿Dónde vive usted? Bueno, de municipalidad de San José. Eso sería violación de la ley. Pero hay gente que les gusta asustar con el cuero del tigre, y lo que les molesta es que yo tenga una comunicación directa, me parece a mí, con el pueblo de Costa Rica, sin filtros. Eso es lo que tengo que decir. Me hace gracia, la verdad. Muchas gracias, don José Adelio. José Adelio, si no tiene alguna repregunta, continuamos con el segundo bloque de los 10 minutos para los medios regionales, tanto presenciales como aquellos que no pudieron asistir a Casa Presidencial. Presidente, iniciamos con una pregunta de Alexander Brenes del medio Noticias en Línea CR, dirigido a usted. ¿Cuál es la posición, presidente, sobre las declaraciones de una diputada del Frente Amplio en Colombia, donde en sus palabras lo señala de asesino? ¿Existirá alguna denuncia por su parte? Es del medio Noticias en Línea CR, Alexander Brenes.
Sí, son acusaciones muy fuertes. Violación, asesinato, son mentiras. A mí nunca me echaron del Banco Mundial, ni se me encontró culpable de lo que ella dice. La ofensa a mí me resbala en lo personal, en el sentido de que no me toca el alma, porque yo sé de que son mentiras. Obviamente declaraciones querellables. Yo tengo como muchos abogados diciendo, presidente, se lo hago gratis, deme la oportunidad de darle una lección a esa señora y al partido Frente Amplio que replicó el video en la que ella hice. Esto dicho, vea, es una ofensa a Costa Rica. Rodrigo Chávez es lo de menos. Me duele que mi familia, mis hijas, oigan esas cosas, aunque ellas saben que son patrañas. Una patraña, ustedes saben lo que es una patraña, es una mentira de mala fe, de mala intención. Me duele que una diputada de la República que representa a Costa Rica, uno de los tres poderes, no haya aprovechado una oportunidad para ir a donde están las otras, había otras representantes, es decir, ¿sabe qué? En Costa Rica tenemos paridad de género en el Congreso, paridad de género en el gabinete, paridad de género en las instituciones autónomas. ¿Sabe qué? En Costa Rica lanzamos una ruta del género que se la envidian los países más avanzados, que fue creada e impulsada por este gobierno, que ha repetido su primera promesa como presidente de la República de Chávez, electo sin haber asumido, fue lanzar la ruta de género y ya cumplió y está bajo implementación. Eso es lo que uno hubiera esperado de una representante del pueblo de Costa Rica. Pero yo lo estoy pensando. A veces me pregunto, ¿para qué? Porque ya el pueblo, hasta donde yo he visto, ya juzgó las mentiras descaradas, las acusaciones y difamaciones obviamente malintencionadas y la ofensa al electorado costarricense que debió en mí, en un proceso democrático, más allá de eso, al candidato que ellos escogieron y no al candidato de ella. Eso yo lo que tengo que decir. ¿Qué va a hacer legalmente? No sé. Y la verdad es que no importa mucho. Lo que da es tristeza y en alguna medida vergüenza ajena. Creo yo, allá usted en su casa, juzgue y opine. Usted tiene ese derecho también. Muchas gracias. La segunda pregunta, don Alberto Cabezas Villalobos, del medio Radio Oasis de la República de Argentina. Presidente, si va a desconvocar el proyecto de ley para otorgar más vida útil al transporte público luego de la solicitud de varias personas con discapacidad que se oponen a este proyecto. Doña Natalia, ¿usted quiere opinar o don Luis? Sí, que vengan los dos. Vamos a ver. Sí, ahora sí. No, ahora sí. Por los 2 años de la pandemia, bueno, empecemos diferente. Los autobuses de transporte público, ruta regular, tienen una vida útil de 15 años. Por el efecto de la pandemia, hay fuerte documentación de que no estuvieron en la posibilidad económica de renovar los que ya estaban por vencer. Entonces ha habido un clamor del sector que tenemos que hacer algo para darles el respiro para que ahora que sí ya están empezando a recuperar puedan hacer el reemplazo. El ministerio emitió una recomendación a la asamblea que podíamos dar entonces el respiro por el efecto de lo que nosotros calculamos son 2 años, después del cual se revierte de nuevo y regresamos a 15 años. Según la ley, todas las unidades tienen que estar equipadas con los dispositivos para permitir que las personas con discapacidad puedan utilizar el transporte público. Así que yo no sé de dónde es que está saliendo eso. Si ya de por ley se supone, hicimos la consulta ayer en Consejo de Transporte Público,
a la administración del Consejo de Transporte Público y nos volvió a indicar que desde hace varios años todas las unidades tienen que estar en apego a esa ley. Lo que va a pasar aquí es muy fácil. Hay alrededor de 360 unidades que se van a quedar sin poder ser utilizadas y eso significa como 80 rutas de transporte público que se van a quedar sin la cantidad suficiente de autobuses, van a entrar en incumplimiento y si eso llega a oídos del Tribunal Administrativo o de otras instancias, puede ser que haya que empezar a cancelar permisos. Entonces es un efecto que yo no sé si es el efecto que queremos o preferimos un efecto en el cual les permitimos respirar transicionalmente únicamente por esos 2 años y ya después regresamos de nuevo porque así se establece en la ley. No sé, doña Natalia, adelante. Tal vez para complementar, presidente y ministro, esta ley está en la Comisión de Asuntos Económicos. El día de ayer se quemó el día, es decir, avanza de nuevo, estaba en plenario, regresó a la comisión para el conocimiento de los cambios o reformas que los diputados han presentado ya en el plenario. Y la idea es nosotros acercarnos a la Comisión de Asuntos Económicos porque se presentaron más de 100 mociones al respecto. Hay oposición de algunas bancadas al proyecto de ley. Vamos a hacer un acercamiento a la comisión con la presidencia y los demás miembros para buscar una salida, como bien indica el ministro, porque tenemos que tratar de buscar una solución, aunque a veces idealmente pues no se pueda tener todo lo que se requiere. Siempre hay que ceder en una parte, eso es lo que estamos tratando de hacer y la idea nosotros es justamente buscar un consenso para alguna de las mociones, sobre todo la que plantea el señor ministro que se presentó justamente el día de ayer. Muchas gracias. Continuamos con los medios presenciales regionales. Alan Jara, de Noticias Alan Jara. Buenas tardes, señor presidente, y buenas tardes para todos. Buscando ese Estado real de derecho, creo que es urgente en el país y dar herramientas necesarias para crecer, prosperar, incluso generar empleo en este país. Es urgente lo que ustedes han promovido, que tiene que ver con Internet de alta calidad, sobre todo en áreas rurales, en las costas, en las fronteras, en las escuelas y colegios, pero también en las comunidades, para eliminar por un lado la brecha digital, dar equidad educativa y por otro lado que las comunidades puedan prosperar, que los jóvenes puedan trabajar desde la casa, por ejemplo, donde el turismo sea también atraído con Internet de alta calidad, donde incluso los nómadas digitales que también el gobierno promueve, pues se puedan atraer. En estos momentos no se puede generar proyectos interesantes desde estas zonas que tienen atractivos naturales bellísimos, pero que no se puede avanzar. Sobre esto, presidente, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo ha avanzado hasta ahora esa propuesta de gobierno? Muy bien, don Alan. De las cosas que yo estoy orgulloso. A mí en un debate, el candidato, bueno, me voy a callar para no personalizar, me vacilaron porque yo hablaba de Starlink, de dar acceso a la internet satelital. Bueno, resulta que ya tenemos 3 proveedores que van a empezar muy pronto a dar acceso a la internet satelital. Y voy a decir los nombres. ¿Puedo decir los nombres? Ah, venga, ahí está el ministro. ¿Puedo decir los nombres? De uno de los que ya están aprobados, sí. Hay uno que está en proceso. Entonces ese no, pero ¿cuáles están aprobados? Dígalo usted, ministro de Ciencia y Tecnología. Muy buenas tardes. Sí, ya bueno, para Intelum, ¿verdad? Que ya tiene su licencia vigente. Tenemos otro que es con OneWeb, que ya se encuentra... Es una empresa inglesa, Intelum es americana. Correcto, que ya tiene, de hecho construyó... No, pero déjeme terminar la historia, ya le paso la parte técnica. ¿Saben toque? Entonces, ya está la tecnología en Costa Rica. De hecho, fuimos a Guanacaste, el ministro y yo, a inaugurar uno de los centros de la compañía inglesa, OneWeb. ¿Qué significa esto? Que los habitantes de Talamanca, por ejemplo, no tienen que esperarse que les pongan fibra óptica. Compran es como un hongo de este tamaño, y ese hongo recibe los satélites y de ahí a una transmisión y van a recibir en el teléfono o la computadora una conectividad impresionante. La otra empresa que viene es una de las empresas más famosas del mundo en el tema. Eso es número 1. Y ahora el ministro le va a decir por qué. Necesitamos que Fonatel y ustedes se pongan las pilas también. Nosotros, Costa Rica tiene una cosa muy rara, costarricense. Sutel y Fonatel, que es donde está la plata para cerrar la brecha digital, resulta que son el supervisor y el regulador y la plata. Solo en Costa Rica, el que regula hace las inversiones, etcétera, en esto. Esto va a ser un tema de discusión profunda en Costa Rica.
donde algunos dirán, no, Dios guarde, no me quite las oportunidades que esto me da para mi industria. Pero eso va a ocurrir, el debate por lo menos. Entonces ya el gobierno hizo eso. Segundo, ya está de nuevo con Sutel la 5G para ser subastada. Ahí están ciertos operadores, no, yo le quiero quitar el 3.5 no me alcanza, yo quiero el 2.6 del ICE porque esa es la línea de negocio que a mí me sirve. Nada que ver con 5G, pero ¿por qué no lo amarramos? Y ahí estamos pegados con Sutel. Yo a don Gilbert, le digo, don Gilbert, Sutel tiene que poner su parte, el presidente de la Junta Directiva. Con las escuelas, ayer se firmó, ¿dónde está la ministra de Educación? 50% de las escuelas ya van a tener, pero le voy a dar al ministro. La respuesta que yo quiero dar es que en 6 meses de gobierno, o en 7, ya yo ni sé cuántos hay, ha habido el progreso que en décadas en Costa Rica no ha habido progreso real y medible para cumplir con el sueño de que en Gavilán Canta, en Talamanca, o en las alturas de Cotón, allá por San Vito, o en cualquier parte del territorio nacional, usted sea un ciudadano cibernético del mundo, porque usted, don Alan, lo dijo claramente. Ya eso es casi que un derecho humano, si no es que lo es. Hay países donde dicen que el acceso a la Internet, como Estonia, es un derecho humano y nosotros hemos hecho lo imposible, pero la pareja de baile va a tener que bailar al mismo ritmo, que es la Sutel y el Fonatel. Por favor, don. Muchas gracias, señor presidente. Como bien lo mencionaba el señor presidente de la República, en esta administración hemos logrado en 6 meses recuperar mucho del tiempo perdido de las últimas administraciones, particularmente en la gestión y el uso de un bien demanial del Estado como es el espectro radioeléctrico. Se firmó el acuerdo mutuo con el ICE en la banda de 3.5 gigahertz, que es la banda que a nivel internacional tiene mayor demanda y es la que usted ve en casi todas las licitaciones a nivel internacional. Y ya es para 5G. Correcto, para 5G. Tenemos también ya banda baja disponible para hacer la licitación, tenemos también banda alta. Hay procesos administrativos que se tienen que cumplir, como lo es el caso del órgano director para la banda de 2.6 gigahertz. Nosotros como administración también somos respetuosos de la independencia del proceso de ese órgano director, y eso no significa que no sigamos con todas las gestiones pues que el país requiere para tener el concurso. Sin embargo, necesitamos que lo antes posible también Sutel arranque con el proceso para dicho concurso. Ese es uno de los temas más sensibles. No podemos esperar a que un órgano director que lleva procesos, trámites que también tienen su tiempo, que por ley están garantizados, que no necesariamente nos garantizarían que esa información sobre la banda 2.6 esté disponible en el corto plazo. El país no puede esperar más. Por otro lado, como lo dice el señor presidente, tenemos una situación importante que discutir con la población, también obviamente en el Congreso, relacionado con las competencias que la Ley General de Telecomunicaciones le da a Sutel. Como regulador también le da un rol de ejecutor de la política pública que nosotros como Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones diseñamos. Y eso ha generado en los últimos 10 años una gran cantidad de problemas de coordinación. Esto ya está también registrado a lo largo del tiempo. Ha sido muy difícil que se pueda coordinar también entre las instituciones, precisamente porque un regulador ejecutando la política pública que le corresponde al ministerio a cargo del tema, pues genera problemas graves de coordinación, y al mismo tiempo pues también nos parece que distrae un poco al regulador de su rol, que es justamente pues regular y no tener necesariamente un contacto o una interacción directa en materia de contrataciones con los mismos entes que regula, ¿verdad, señor presidente? Mire, es verdaderamente, la palabra es kafkiano, ¿eh? A los que leyeron a Kafka. Es como
¿de dónde pudo haber salido esto? El Ministerio de Ciencia y Tecnología, de acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones, dice está la política pública. SUTEL dice está la regulación para el sector. Deme usted la política pública, yo la tengo que aprobar también en alguna medida. Y yo me voy a poner a implementarla. ¿De dónde usted ve eso? Pregúntele a SUTEL, nosotros tenemos meses de estar rogando. Y la palabra es rogando. Pero la parte nuestra ha avanzado como no ha avanzado esto en 20 años en Costa Rica. Muchas gracias, ministro. Y finalizamos, gracias, ministro. Finalizamos con Rodrigo Moya de Acontecer Espartano y algo más. Sí, muchas gracias. Ya para cerrar con broche de oro, de verdad, esta conferencia, señor presidente. ¿Qué actualización nos puede brindar sobre las intervenciones y mayor regulación en Senada? En este caso, usted sabe que ya estamos muy cerca de la Navidad, cuando los tamales tienen un valor sumamente difícil, sumamente caro. Necesitamos, y la población de Costa Rica quiere una Navidad comiendo tamales, y usted sabe lo difícil. Señor presidente, ¿por qué? Porque los insumos están muy caros. Sí, es importante que todos nos comamos nuestro tamalito. Ojalá Dios provea y el gobierno está haciendo lo posible. Ministro, sobre Senada. Sobre Senada estamos trabajando en varios frentes. Uno de ellos es los días de feria. Hemos detectado baja movilidad en uno de los días, que estaríamos haciendo los números financieros para iniciar el año con una reducción de días de feria, facilitando el tema de las subastas. También estamos avanzando con una plataforma informática para subasta electrónica que permitirá transparentar los mercados sin intermediación, siempre con atención en subastas mayoristas que permita formar precios en diferentes regiones. La idea en este caso es iniciar con la región Chorotega en el mercado regional para luego trasladarlo a Senada. Y también estamos en unas intervenciones que estamos coordinando con las diferentes instituciones que necesitan incidir en ese mismo día y esa misma hora, que somos bastantes. Entonces, estamos trabajando de diferentes frentes. Vea, lo que el ministro quiso decir en plata blanca, él es más sofisticado que yo, es economista, por cierto, pero eso no es culpa de él, no, ministro, estoy bromeando. Es que en Senada hay un arreglo oligopólico, donde aprietan más de la cuenta al productor, así en plata blanca. Y entonces, él está trabajando en los mecanismos para que el proceso de formación de precios no sea que se junten unos señores, porque la mayoría son señores o señoras, y decir, de ahí, hoy vamos a comprar la lechuga tanto, venga lo que venga, y la coliflor, y si ya usted arrancó la coliflor y llega ahí al Senada, ya no hay nada que hacer, la tiene que entregar al precio que les dé la gana. Entonces, eso es lo que está haciendo el ministro, buscando mecanismos de transparencia, subastas electrónicas, restringir quién entra, quién no, para romper eso y que compitan entre ellos. Y viera que ahí vamos a tener que entrar con un poquillo más de fuerza de la que yo creía al principio. Pero hay que hacerlo. ¿Cuántos años? ¿Hace cuánto se abrió Senada? Hace muchísimos años, presidente. ¿Cuántos? ¿20, 30? Yo no me acuerdo. No tengo el dato. Muchísimos años y nadie nunca le ha querido entrar. Entonces le agradezco la pregunta, eso es lo que estamos haciendo. De esta manera finalizamos, presidente. No sé si tiene algún otro comentario. Sí, le agradezco muchísimo al pueblo de Costa Rica que nos puso atención hoy, a los medios de la prensa. Quiero invitar a los compatriotas a celebrar mañana en la Plaza de la Democracia, ahí entre la Asamblea Legislativa y el cuartel de Bellavista, el Museo Nacional, la abolición del ejército mañana a las 6 de la tarde. Esa es una conmemoración que vale la pena porque gracias a Dios en este país oímos todo menos el rugir de los tanques y de los cañones. Que Dios bendiga a todos ustedes y que Dios bendiga a esta Costa Rica que tanto amamos. Muchas gracias. Gracias al presidente de la República, don Rodrigo Chávez, también a todos los que participaron de esta conferencia de prensa, a los colegas y también a los que se informaron a través de nuestras redes sociales. Que tengan muy linda tarde. Que la próxima generación crezca en un país mejor. Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026.
se graduaron el mismo año, se sentían bien cuando estaban juntos. Entonces sabías que era para vos. Proteja a sus hijas e hijos de las relaciones impropias. Descarga Bit y obtené 84% de ganancia en cada viaje. INA, la llave del progreso.